Hola inversionistas, un placer estar con ustedes, les deseo que tengan un excelente día. ¿Te gustaría saber cuáles son las mejores acciones para invertir en la bolsa de valores en momentos de recesión? Chécate este video completo porque te voy a estar mostrando excelentes oportunidades de inversión en bolsa de valores que lo hacen súper bien en tiempos de recesión. Mi nombre es Luis, en este canal subo videos 2 veces por semana con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Aquí hablo sobre las mejores oportunidades de inversión en bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 3 que vamos a estar analizando en este video es AutoNation, símbolo ticket AN. Actualmente tiene un precio de $111.63 por cada acción. El día de hoy tuvo una caída de $2.15 que equivale al 1.89%. Esta compañía tiene un market cap de $6.64 billones. Tiene un enterprise value de 11.23, un trailing P de 5.36, un forward P de 4.94, un PEG ratio a 5 años de 2.11, un price to sales de 0.3 y un price to book de 2.83. Si analizamos el efectivo con el que cuenta, nos damos cuenta que tiene $608.1 millones y tiene una deuda total de $5.21 billones. Esta compañía generó ventas en el año 2018 por $21.412 millones. En el año 2019 generó ventas por $21.335 millones. En el año 2020 generó ventas por $20.390 millones. En el año 2021 generó ventas por $25.844 millones. En los últimos 12 meses ha generado ventas por $26.693 millones. Esta compañía en el año 2018 generó una utilidad de $396 millones. En el año 2019 generó una utilidad de $450 millones. En el año 2020 generó una utilidad de $381 millones. En el año 2021 generó una utilidad de $1.373 millones. Y en los últimos 12 meses ha generado una utilidad de $1.495 millones. Si vamos a el análisis que hacen los expertos, nos damos cuenta que para este año 2022, de 11 analistas que siguen a esta acción, esperan que esté generando un beneficio por acción de 23.47 en promedio. El más bajito espera 20.73, el más alto espera $27.5 de beneficio por acción. Para el año 2023, el año que viene, de 11 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio promedio de 21.48, el más bajito espera 16.82 y el más alto espera un beneficio de $30 por acción. En cuanto a lo que son crecimiento en ventas para este año 2022, esperan que tengan un crecimiento de 10 analistas que siguen a esta acción del 8.3% y para el año 2023 de 10 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un crecimiento del 4%. Si analizamos el gráfico del último año de esta acción, nos damos cuenta que a pesar de todas las caídas que hemos tenido en la mayoría de las empresas, esta es una empresa que aún así tiene un crecimiento de un 6.87%, casi un 7%. Si observamos el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 165.72% de crecimiento. Para los próximos 12 meses, de 7 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un precio mínimo de lo que son $107 cada acción. Actualmente tiene un precio de $111.63. El promedio espera que tenga un precio de $157.86 y el más alto espera que tenga un precio de $225 cada acción. Si te gusta este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video
y compártelo con tus amigos y familiares para que cada vez más personas aprendan de este excelente mundo de las inversiones. La compañía número 2 que vamos a estar analizando en este video es Dollar Tree, símbolo ticket DLTR. Actualmente esta compañía tiene un precio de 168.76 dólares cada acción. El día de hoy que estuve grabando este video tuvo un crecimiento de 2.82 dólares que equivalen al 1.70%. Esta compañía tiene un market cap de 37.58 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 46.28 billones de dólares. Tiene un trailing P de 25.47, un forward P de 20.96, un PEG ratio a 5 años de 1.11, un price to sales de 1.42, un price to book de 4.56. Si analizamos lo que es la hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de 1.22 billones de dólares y tiene una deuda total de 9.91 billones de dólares. Si analizamos sus finanzas, nos damos cuenta que esta compañía tuvo ventas en el año 2018 por 22.823 millones de dólares. En el año 2019 tuvo ventas por 23.610 millones de dólares. En el año 2020 tuvo ventas por 25.509 millones de dólares. En el año 2021 tuvo ventas por 26.321 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses ha generado ventas por 26.744 millones de dólares. Esta compañía en el año 2018 generó una pérdida de 1.590 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 827 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 1.341 millones de dólares y en el año 2021 generó una utilidad de 1.327 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 1.489 millones de dólares. Para el año 2022, de 24 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 8.14 dólares en promedio. El más bajito espera 8 dólares y el más alto espera 8.45 dólares de beneficio por acción. Para el año 2023, de 25 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere en promedio 9.37 dólares de beneficio por acción. El más bajito espera 8.51 y el más alto espera 10.73. En cuanto al crecimiento en ventas para este año 2022, de 24 analistas esperan que tenga un crecimiento del 6.8% y para el año 2023, de los mismos 24 analistas esperan que tenga un crecimiento del 6.1%. Si analizamos el gráfico de esta compañía del último año, nos damos cuenta que ha tenido un excelentísimo crecimiento del 72.2% a pesar de todas las caídas que hemos visto, vuelvo a insistir, en la mayoría de todas las compañías que conocemos. Y si nos vamos al gráfico de 5 años, nos damos cuenta que aún así el crecimiento es muy bueno, que es de 144.19%. Para los próximos 12 meses, de 20 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 110 dólares. Actualmente tiene un valor de 168.76 dólares cada acción. El promedio espera que tenga un valor de 175.22 y el más alto espera que tenga un valor de 206 dólares cada acción. La compañía número 1 que vamos a estar analizando es HIR Block, símbolo ticket HRB. Actualmente esta compañía tiene un precio de 36.76 dólares cada acción. El día de hoy cayó 0.31 dólares, que equivale al 0.84%. Esta compañía nos paga un dividendo de 1.08 dólares por cada acción que tenemos, que equivale al 2.91%. Esta compañía tiene un market cap de 5.95 billones de dólares, un enterprise value de 7.29 billones de dólares, un trailing P de 11.98, un forward P de 10.07, un PEG ratio a 5 años de 0.81
un price to sales de 2.06, un price to book de 132.6. Si revisamos su hoja de balance nos damos cuenta que tiene 1.04 billones de dólares en efectivo y tiene una deuda de 2.38 billones de dólares. Si analizamos las finanzas de esta compañía nos damos cuenta que en el año 2019 tuvieron ventas por 3.094 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron ventas por 2.639 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron ventas por 3.413 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado ventas por 3.413 millones de dólares. En el año 2019 esta compañía generó una utilidad de 445 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 6 millones de dólares y en el año 2021 generó una utilidad de 590 millones de dólares y en los últimos 12 meses ha generado ventas de 590 millones de dólares. Para este año 2022, de 4 analistas que siguen a esta acción, esperan en promedio que genere 3.46 dólares por acción. El más bajito espera 3.35, el más alto espera 3.63. Para el año 2023, de 5 analistas que siguen a esta acción, esperan que esté generando un promedio de 3.68 dólares de beneficio por acción. El más bajito espera 3.6 y el más alto espera 3.73. En cuanto a lo que son las ventas para este año 2022, de 4 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un tremendísimo 631.5% de crecimiento y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento muy modesto de el 2.6%. Y si analizamos el gráfico del último año, esta compañía nos damos cuenta que ha tenido un excelente crecimiento del 55.63%. De 4 analistas que siguen a esta acción, para los próximos 12 meses esperan que tenga un valor mínimo de 20 dólares cada acción. Actualmente tiene un valor de 36.76. El promedio espera que tenga un valor de 33.75 y el más alto espera que tenga un valor de 44 dólares cada acción. Por aquí te dejo un video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta para empezar a invertir, usa este código para que te puedas ganar una acción totalmente gratis. Déjame tu opinión en los comentarios sobre este video y sugerencias sobre qué otro tema te gustaría que estuviera hablando en los próximos videos. Si te gustó este video, regálame un super like, compártelo con tus amigos y familiares para que cada vez más personas aprendan sobre este interesantísimo mundo de las inversiones. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en la parte de abajo de este video en el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo, adiós.